recuerdo exactamente cuántos años tenía en ese momento, quizá 14 o 15. Había un tipo muy extraño que vivía en mi calle. Todos lo llamaban el Loco Mike, y realmente era tan loco como te podrías imaginar. Pero hablaré más de él en un momento. Tenía un amigo que era un poco salvaje. Lo llamaremos Charlie. Era ese tipo de amigo aventurero que siempre me metía en alguna locura. Durante unos 2 o 3 meses pasamos mucho tiempo juntos, y honestamente fue muy divertido. Una de las cosas que solíamos hacer era explorar los bosques cercanos. Había mucha vida salvaje, y cualquiera podía adentrarse tanto como quisiera. Vivíamos en una montaña, y a menudo subíamos por los senderos. Cuando ya habíamos tenido suficiente por el día, bajábamos de nuevo. Generalmente tomábamos los caminos principales de regreso porque era más fácil llegar a casa de esa forma. Charlie vivía unas cuantas calles más arriba que yo, así que lo acompañaba hasta su casa y luego regresaba solo a la mía. Recuerdo un día en particular. Habíamos estado caminando cerca del arroyo. Hay que tener en cuenta que hacía muchísimo frío. Había nieve en el suelo, y gran parte del agua estaba congelada. En un momento tuvimos la brillante idea de caminar sobre el hielo. Como te podrás imaginar, nos caímos al agua. El arroyo no era muy profundo, ni siquiera llegaba a nuestro pecho, pero terminamos completamente empapados. Hacía unos 5 grados bajo cero, y el suelo estaba cubierto de nieve. A pesar de eso, éramos niños locos y no nos detuvimos. Seguimos caminando aunque estábamos empapados. No sé si teníamos una tolerancia muy alta al frío o si era la adrenalina, pero en ese momento todo estaba bien. Continuamos durante un par de horas más. Finalmente logré convencer a Charlie de que era hora de regresar a casa. Aceptó, y comenzamos a bajar por la montaña tomando el camino habitual. Fue en ese punto cuando realmente empecé a sentir el frío. Estaba congelándome, y conocía mi cuerpo lo suficiente para saber que estaba en peligro. Probablemente al borde de una hipotermia o algo parecido. Cuando llegamos a la casa de mi amigo, él estaba más que dispuesto a dejarme entrar para calentarme un poco. Pero justo cuando llegábamos a su casa, mi madre lo llamó. Estaba muy enojada conmigo porque no había respondido su llamada durante 1 hora. Traté de explicarle lo que había pasado, pero ella solo seguía gritando, insistiendo en que regresara a casa de inmediato. Así que no tuve más opción que caminar el resto del camino a mi casa. Y aquí es donde entra el Loco Mike. Él vivía en la calle justo encima de la mía, y si cortaba camino por su propiedad, me ahorraba unos 10 minutos de caminata. Tenía una cerca grande, al igual que su vecino. Entre ambas había un pequeño pasillo o sendero que servía como atajo. Estaba apurado por llegar a casa y calentarme. De hecho, iba trotando casi todo el camino. Hasta ese momento no había escuchado nada extraño sobre el Loco Mike, así que pensé que estaría bien cruzar por su propiedad solo esa vez. Comencé a pasar por ahí, y fue entonces cuando salió de su casa con un rifle. Lo apuntó directamente hacia mí, y comenzó a gritarme como un loco. Por supuesto, me di la vuelta y salí corriendo a toda velocidad. Corrí sin detenerme hasta llegar a mi casa y le conté a mi madre lo que había sucedido. Ella pensó que estaba exagerando y me regañó, diciendo que no debía cruzar por las propiedades de otras personas. Fue entonces cuando comencé a preguntar a las personas de la zona acerca de él. Escuché muchas historias sobre el Loco Mike y algunas de las cosas que solía hacer. Decían que era un teórico de la conspiración, un traficante de drogas, un criminal con antecedentes y un montón de otras cosas disparatadas. En resumen, si tuviera que describirlo en pocas palabras, diría que era una mala persona. Nadie tenía nada bueno que decir sobre él. Lo que más me inquietaba era que todavía tenía que pasar frente a la casa del Loco Mike para llegar a la mía, aunque ya no cruzaba por su propiedad. Simplemente caminar por la calle frente a su casa me hacía sentir muy incómodo, porque no podía dejar de pensar que en cualquier momento podía dispararme o algo peor. A pesar de todo, seguí yendo de excursión con Charlie. Después de algunas veces regresando a casa sin incidentes, pensé que todo había terminado. Sin embargo, empecé a notar algo más extraño. Tenía cámaras de video instaladas en el exterior de su propiedad, apuntando hacia la calle. Nunca me había fijado en ellas antes, pero ahora que sabía de su locura, prestaba más atención. Cada vez que pasaba, las cámaras me seguían. Lo que más me inquietaba era que no eran cámaras automáticas que seguían el movimiento. Eran manuales. Eso significaba que Mike estaba sentado allí, operándolas,
observándome cada vez que caminaba frente a su casa. No sé si grababa todo o no, pero de cualquier manera me hacía sentir extremadamente incómodo. Recuerdo un incidente en particular. Estaba caminando de regreso a casa desde la casa de Charlie y debía ser cerca de las 10 u 11 de la noche. Era muy tarde, y aún así las cámaras me siguieron mientras pasaba. Pensé que eso sería todo, que no habría más problemas entre el loco Mike y yo. Me equivoqué por completo. Todavía era invierno, y una noche estaba regresando a casa durante una tormenta de nieve. Ese era el tipo de persona que yo era. No dejaba que el clima me detuviera, especialmente porque mi madre iba a pedir pizza esa noche y no quería perdérmela. Pasé frente a la casa del loco Mike como siempre, y entonces ocurrió algo inesperado. Tenía una cerca enorme de aproximadamente 5 metros de altura, hecha de madera gruesa. Una parte de la cerca se abrió, y un perro salió corriendo hacia mí. No pude identificar qué raza era, pero estaba furioso, ladrando muy fuerte mientras corría directamente hacia mí. Pude notar que tenía la intención de morderme con toda la fuerza posible. Su energía era violenta, y la situación se volvió peligrosa rápidamente. Afortunadamente estaba en buena forma física, y logré correr lo suficientemente rápido para alejarme. Tuve ventaja porque reaccioné rápido, y no me resbalé ni nada por el estilo. Pero si algo hubiera salido mal, esa situación podría haber terminado muy mal. Unas semanas después mi familia se mudó, aunque por razones no relacionadas con el loco Mike. Mi madre había conseguido un nuevo trabajo en otro estado, y con eso terminó mi experiencia con él. Aún hoy me pregunto cuál era su problema. ¿Era un traficante de drogas? ¿Un criminal? ¿Por qué estaba tan paranoico con un niño que solo pasaba frente a su casa o cortaba un pequeño tramo de su propiedad? He preguntado a mi amigo en Facebook un par de veces si sabe algo sobre el loco Mike, y al parecer nada ha cambiado. Supongo que la moraleja de esta historia es que debes evitar a las personas locas tanto como puedas. A veces, basta con caminar frente a su casa para provocar su ira. Siempre me he considerado una chica muy romántica. Me encanta la idea del romance, y siempre he soñado con tener una relación feliz y significativa. Quizá por eso tuve una relación seria que comenzó cuando estaba en mi primer año de secundaria. El chico que conocí era algo nerd, pero era increíblemente dulce conmigo. Recuerdo que una vez me llevó flores a la escuela, y eso me conquistó por completo. Salimos durante un par de años, toda la secundaria de hecho, e incluso durante los primeros años de la universidad. Terminamos yendo al mismo colegio comunitario, y realmente pensé que íbamos a casarnos algún día. Incluso llegué a planear nuestra boda en secreto. Nunca se lo mencioné porque no quería asustarlo, pero esa idea estaba constantemente en mi mente. Sin embargo, un día algo cambió en él. No puedo decir exactamente qué fue, pero se volvió un poco más posesivo. Siempre supe que era una persona celosa, e hice todo lo posible por ser comprensiva con eso, pero llegó un punto en el que fue demasiado. Recuerdo que tenía una clase de química y me asignaron un compañero para un proyecto. Tuvimos que trabajar fuera del horario de clases, y ya puedes imaginar cómo reaccionó mi novio. Le dije que no podía pasar tiempo con él un día porque necesitaba ir a la biblioteca a trabajar en el proyecto. Pareció sospechoso al respecto. Yo casi siempre hacía tiempo para él, así que no estaba acostumbrado a que le dijera que no. Mi compañero de química y yo hicimos mucho progreso en nuestro proyecto. Sabía que íbamos a obtener una buena calificación, pero fue entonces cuando mi novio apareció en la biblioteca y, Dios mío, hizo un gran escándalo. Fue la experiencia más vergonzosa de mi vida. Estaba fuera de sí. Trató de pelear con mi compañero de química y no paraba de gritarme que quería pasar tiempo conmigo y que le había mentido para estar con otro chico. Estaba literalmente histérico. Pensó que lo estaba engañando, y nada de lo que le decía lo calmaba. Simplemente seguía gritando, mientras todos en la biblioteca nos miraban. Ni siquiera el bibliotecario intervino. Dejaron que todo sucediera. Finalmente le dije a mi novio, de manera muy firme y en voz alta, que habíamos terminado. Esa fue la única cosa que lo hizo detenerse. Su rostro reflejaba una expresión de profunda tristeza, la más rota que jamás había visto. Luego salió corriendo, lleno de rabia y dolor. Después de esa experiencia, decidí que no quería seguir con él. Era demasiado celoso.
Esa noche hablé con él por teléfono y le expliqué que ya había estado pensando en terminar la relación de todos modos, pero que el espectáculo en la biblioteca había sido el punto de inflexión para mí. Aún así, él insistía en que pensaba que lo estaba engañando con mi compañero, y yo ya estaba cansada de discutir sobre eso. Me dijo que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para arreglar las cosas, que no quería perderme. No estaba tomando la ruptura nada bien. Llegó a suplicarme que me quedara con él, pero yo no podía. Finalmente le dije adiós y colgué. Mirando hacia atrás, no sé cómo podría haber manejado mejor la situación. Fue muy difícil. A partir de ese momento, empezó a acosarme. Al principio eran cosas pequeñas, como que aparecía en las mismas tiendas en las que yo estaba, como si fuera casualidad, pero no lo era. Me miraba fijamente, y cuando yo lo notaba, fingía que miraba su teléfono o hacia otro lado, pero sabía que me estaba observando. Recuerdo que la situación empeoró durante el invierno. Una vez vino a mi casa y escribió mensajes en la nieve que cubría mi coche. Decía cosas como que lo sentía, que cambiaría, o incluso que me perdonaba. Usó cualquier excusa para intentar que volviéramos, pero yo ya no quería estar con él, y cuanto más lo intentaba, más me inquietaba. Hacía cosas extrañas, como sentarse en un banco afuera del edificio donde tenía mi clase de filosofía. Había ventanas de vidrio y yo tenía un asiento junto a esas ventanas. Él se quedaba allí, mirándome en cada clase. Era horrible. No podía escapar de él. Todo llegó demasiado lejos un día. Mi familia siempre había tenido una cabaña para pasar la Navidad. Mis padres, mis 2 hermanas y yo íbamos allí a pasar tiempo juntos. Nuestra familia no era muy dada a gastar mucho dinero en regalos que nadie realmente quería. Llámanos comunistas si quieres, pero para nosotros el tiempo en familia era mucho más especial. A mí me encantaba esa tradición. Mi exnovio sabía de esta cabaña. De hecho, lo llevamos con nosotros una vez, así que sabía dónde estaba. Lo recuerdo muy claramente. Estaba nevando. Teníamos una fogata encendida, estábamos tomando ponche de huevo y disfrutando de unas galletas navideñas. La estábamos pasando muy bien. Salí un momento para tomar un cigarrillo. Estaba sentada en la mecedora afuera de la cabaña cuando vi algo moverse entre los árboles. Al principio pensé que podría ser un oso. Siempre fue nuestro mayor temor cuando nos quedábamos en esa cabaña, ya que había una posibilidad real de que algún oso apareciera. Sin embargo, entrecerré los ojos para ver mejor y me di cuenta de que no era un animal. Era mi exnovio. Cuando lo reconocí, grité de inmediato y corrí hacia el interior para contarle a mi familia. Ellos ya sabían que mi ex era un acosador total, así que todos nos preparamos. Mi padre salió de inmediato y lo persiguió. Según mi papá, lo corrió por unos 400 metros a través del bosque antes de decidir que ya era suficiente. Pensó que con eso bastaría para que no regresara, especialmente porque íbamos a notificar a la policía sobre la situación. Hicimos lo posible por no dejar que ese incidente arruinara nuestro tiempo en la cabaña, pero todos nos sentimos algo intranquilos después de eso. Aunque sabíamos que probablemente era inofensivo, la situación me hizo sentir muy incómoda, al menos a mí. Afortunadamente, mi familia fue muy comprensiva con todo lo que había pasado. Ha pasado un tiempo desde aquel episodio, y aunque no intenta ponerse en contacto conmigo directamente, todavía lo veo ocasionalmente, y es realmente desagradable. Sé que aún me observa con frecuencia. Obtener una orden de restricción casi me parece una medida demasiado drástica, porque no quiero ser cruel. Pero al mismo tiempo quiero seguir adelante con mi vida y dejar todo esto atrás. Algunos de mis amigos me han animado a que lo denuncie formalmente, y estoy considerando hacerlo. Mirando hacia atrás me doy cuenta de que no debí ser tan romántica ni ignorar tantas señales de advertencia. Él era una persona con serios problemas, y yo ignoré cada una de las señales, y había muchas. Si eres como yo, asegúrate de conocer bien a la persona con la que estás. Yo casi me casé con él porque me había construido en mi mente una relación de fantasía, basada en cómo quería que fueran las cosas, no en cómo eran realmente. Asegúrate de ver las cosas como son, y con suerte todo saldrá bien. Tuve una experiencia realmente horrible durante un campamento de verano organizado por el programa JROTC de mi escuela. Para quienes no están familiarizados con el programa, básicamente te da un entendimiento básico de la vida militar. Haces carreras, aprendes comandos de marcha y cosas por el estilo.
Se ofrece en muchas escuelas secundarias de los Estados Unidos. Como vengo de una familia con varios miembros en las Fuerzas Armadas, parecía una elección lógica, aunque yo no planeaba unirme al ejército. Soy una chica bastante baja de estatura, mi nombre es Caitlin. Durante el campamento conocí a un chico agradable. Nos asignaron al mismo grupo durante un ejercicio práctico, y me pareció un chico genial. No pasamos mucho tiempo juntos porque los chicos y las chicas dormíamos en edificios separados, y rara vez nos ponían en el mismo grupo para las actividades. Sin embargo, me pareció muy gracioso y encantador. Era de esos chicos que podían hacer bromas sin herir los sentimientos de nadie, algo que siempre me ha parecido poco común. Si lo piensas, es difícil hacer reír sin que sea a costa de alguien más. Supongo que eso fue lo que más me atrajo de él. Como dije, no pudimos pasar mucho tiempo juntos durante el campamento, lo que solo hizo que me interesara más en él. El último día intercambiamos números de teléfono con la esperanza de salir algún día después del campamento. Durante las semanas siguientes nos mantuvimos en contacto, y todo parecía ir bien. El único problema era que vivía a unos 50 kilómetros de distancia. Ambos estábamos en el último año de secundaria, y ese trayecto era largo para alguien que solo ganaba el salario mínimo en un trabajo de medio tiempo. Hablábamos ocasionalmente durante algunos meses, pero no parecía ir a ningún lado, así que decidí dejar que la relación se enfriara. Sin embargo, alrededor de finales de octubre comenzó a hablarme mucho más. Nos volvimos muy cercanos, hablábamos por teléfono constantemente y nos mandábamos mensajes de texto obsesivamente. Recuerdo que durante el Día de Acción de Gracias mi familia se molestó conmigo porque pasé todo el tiempo en el teléfono. No podía dejar de hablar con él. Parecía tan interesado en mí que era halagador. Más tarde descubrí que este repentino interés era porque acababa de terminar con su novia. Ni siquiera sabía que tenía una relación cuando lo conocí, pero una vez que rompió con ella, empezó a interesarse más en mí. Había coqueteado conmigo antes, pero no sabía cómo sentirme al respecto. Era algo extraño. Con el tiempo, nuestras conversaciones comenzaron a volverse monótonas. Mi interés en él empezó a disminuir, aunque él parecía más interesado que nunca. Comenzó a enviarme mensajes muy personales, incluso fotos de sí mismo que eran demasiado explícitas. No solo eran fotos normales, eran extremadamente inapropiadas, si eso te da una idea. En una ocasión, insistió en que quería quedarse a dormir en mi casa. Decía que podía pedir prestado el auto de su madre durante el fin de semana, pero no quería conducir de regreso hasta el día siguiente. Siguió insistiendo, pero obviamente mi madre jamás habría permitido algo así, y mi papá lo habría matado si se enteraba. A pesar de todo, un día apareció en mi casa sin previo aviso. Había compartido mi dirección con él antes, pero nunca imaginé que vendría sin decir nada. Fue algo inesperado y bastante inquietante. Trajo flores y chocolates, lo cual podría haber sido dulce, pero en ese contexto fue muy incómodo. Me dio una mala vibra. Pasé el día con él, fuimos al parque y tomamos café, pero seguía insistiendo en quedarse a dormir. Le dije que no, y aunque al principio se puso algo insistente, finalmente cedió y se fue a su casa alrededor de las 11 de la noche. A pesar de lo extraño que fue, no fue un día terrible. Aún lo encontraba gracioso y encantador, pero había señales de advertencia que me incomodaban. Mirando atrás, debí prestarles más atención. Más tarde, las cosas se pusieron realmente mal. Comenzó a presionarme para que pasara la noche en su casa. En un momento, llegó a amenazarme con hacerme daño si no accedía. Traté de explicarle que mis padres jamás permitirían que me quedara en casa de un chico, pero no le importó. Me dio un ultimátum, y esa fue la gota que colmó el vaso. Aquí es donde la situación se volvió aún más insólita. Tenía una hermana menor y trató de convencerme de que usara eso como excusa con mis padres. Les dije a mis padres que iba a dormir en casa de una amiga, refiriéndome a su hermana. Como no tenía auto ni permiso de conducir, mi mamá accedió a llevarme. Cuando llegamos, solo él estaba en la casa. Su familia no iba a regresar hasta el lunes, pero no me lo dijo hasta que llegamos. Mi madre, que es muy estricta con estas cosas, quiso hablar con los padres de mi amiga para asegurarse de que todo estaba bien. Ahí fue cuando me di cuenta de que había cometido un gran error. Como era de esperarse, no pasó mucho tiempo antes de que mi mamá se diera cuenta de la situación. Cuando entendió lo que realmente estaba ocurriendo, me llevó de regreso a casa de inmediato. Así terminó todo ese incidente. Una vez en casa,
Le mandé un mensaje de texto a este chico y le pregunté por qué no me había dicho que no habría nadie más en su casa. Su respuesta fue aterradora. Me dijo, literalmente, que planeaba hacerme cosas horribles. Estaba enojado porque había desperdiciado todo el tiempo de vacaciones de su familia intentando hacer algo indebido conmigo, y no había logrado nada. Al principio, pensé que estaba bromeando de manera desagradable, pero luego empezó a enviarme fotos de objetos extraños relacionados con tortura o algo así. No sé si eran juguetes o herramientas, pero eran extremadamente inquietantes. También me escribió algo horrendo sobre lo que planeaba hacerme usando a su perro. Sí, cosas absolutamente enfermizas. Estaba horrorizada. En ese momento me di cuenta de que él no solo era raro, sino también profundamente perturbado. Siempre había tenido un mal presentimiento sobre él, pero nunca escuché esa voz en mi cabeza que me decía que algo estaba mal. Después de eso, mi mamá me prohibió completamente hablar con él. Estaba muy molesta conmigo por haberle mentido, y sinceramente, entiendo su enojo. Si no hubiera sido por mi mamá, no quiero ni imaginar lo que podría haber pasado. Hasta el día de hoy, no sé por qué seguí con esa relación tanto tiempo. Era como si me hubiera hipnotizado o manipulado de alguna manera. No he vuelto a hablar con él ni he sabido nada más desde entonces y honestamente, no creo que quiera hacerlo nunca más. No estoy segura de cómo comenzar mi historia. Probablemente sea la experiencia más escalofriante que he tenido, y me siento extremadamente afortunada de haber salido de esta situación sin incidentes graves. En ese entonces, estaba en la escuela secundaria. Mi nombre es Ángela, y disfrutaba mucho de mis días escolares. Era una chica feliz y, en cierto sentido, algo ingenua. Recuerdo todo muy claramente. Estaba en mi primer semestre de 8º grado, y faltaban solo unas semanas para las vacaciones de Navidad. Estaba emocionada porque iba a pasar tiempo con mis primos, y siempre nos divertíamos mucho juntos. Mis experiencias escolares en general eran bastante normales para una chica como yo, y no quiero que suene pretencioso, pero sé que algunos hombres me consideraban atractiva, y eso se hacía evidente en la forma en que ciertos profesores hombres se comportaban conmigo y con otras chicas. Cualquier estudiante de secundaria o preparatoria puede confirmarlo. Hay ciertos maestros que tienen un comportamiento extraño con las estudiantes jóvenes que consideran atractivas. Uno de esos maestros, en mi caso, era el señor Edwards. Lo tenía para varias materias. Era mi profesor de tutoría, historia y geografía. Eso significaba que lo veía varias veces todos los días. Había algo raro en la forma en que me miraba. En ese momento no lo reconocía del todo, pero los signos estaban ahí. Se quedaba mirándome un poco más de lo normal, y sé que no era la única chica de la clase a la que miraba de esa manera. En su mayoría, estas actitudes eran inofensivas. Muchos de estos maestros nunca actúan según sus impulsos, lo cual es un alivio. Sin embargo, por lo que entendí, el señor Edwards estaba pasando por ciertas dificultades en su vida personal. No conozco los detalles, pero escuché un rumor de que él y su esposa se habían divorciado. Este rumor comenzó a circular a principios del semestre, así que podría haber sucedido durante el verano o incluso al inicio del año escolar. Aunque solo era un rumor, eso ciertamente podría explicar parte de su comportamiento. A medida que pasaban las semanas, mi intuición acerca de él se volvió más negativa. Empecé a sentirme realmente incómoda en sus clases. Hubo un día en particular que se destacó. Estábamos en clase y él solía llamar a los estudiantes para que escribieran en la pizarra las fechas de eventos históricos que estábamos estudiando. Si respondías correctamente, te daba un caramelo, normalmente un chupetín o algo similar. Si te equivocabas, simplemente regresabas a tu asiento. En esa ocasión estábamos estudiando la Primera Guerra Mundial, y me llamó para que escribiera la fecha de inicio de la guerra. No era una mala estudiante, pero la historia siempre me pareció aburrida y difícil de recordar. No sabía la respuesta, así que adiviné y escribí 1904. Resultó que estaba equivocada. A decir verdad, ni siquiera ahora me importa lo suficiente como para buscar la respuesta correcta. Cuando terminé de escribir, me giré para mirar al señor Edwards y ver si mi respuesta era correcta. Su expresión era extraña, casi indescriptible. Luego me dijo: «Deberías saber esto. Has sido una chica muy mala, Ángela. Tal vez tenga que castigarte después de clase».
Estaba sentado en su escritorio y lo dijo con un tono tan escalofriante que fue lo más perturbador que había experimentado hasta ese momento. Miré las expresiones de mis compañeros de clase y pude ver que pensaban exactamente lo mismo que yo. Era algo muy extraño. El señor Edwards, al parecer, se dio cuenta de lo inapropiado que había sido y trató de convertir la situación en una broma. Sacó una pistola de juguete Nerf de debajo de su escritorio y me disparó con ella. La clase se rió. Habría sido un momento gracioso si no hubiera sentido que era un completo acosador solo unos segundos antes. Después de clase, hablé con mis amigas sobre lo ocurrido, y todas coincidieron en que fue muy extraño. Pero si esa experiencia ya era incómoda, lo que pasó después fue aún peor. Era invierno, y hacía mucho frío afuera. Sin embargo, en la escuela tenían la calefacción al máximo, así que todos usábamos abrigos o suéteres gruesos para llegar, pero nos los quitábamos al entrar porque el calor era sofocante. Siendo la persona distraída que soy, un día olvidé mi suéter en el salón del señor Edwards. No le di importancia porque tenía muchos suéteres y chaquetas. Incluso llevaba un repuesto en mi casillero, así que usé ese para volver a casa. Con tantas cosas en mi mente, olvidé completamente el asunto del suéter. Pasaron un par de días y ni siquiera pensé en él. Bueno, él le contó a mi mamá sobre ello, y ella me regañó para asegurarse de que lo consiguiera antes de que terminara el semestre. Hizo todo el tipo de: te compro toda esta ropa, más te vale cuidarla. Típico de marca, pero tenía razón después de todo. Creo que fue 2 o 3 días antes de que comenzaran las vacaciones de Navidad. Fui a la clase del señor Edwards después de la última clase antes de que terminara el día. Esperaba poder buscar por ahí y que estuviera en algún lugar, tal vez en la parte de atrás o en la caja de objetos perdidos. Tal vez. Sin embargo, lo busqué por todas partes y no lo vi. Fue entonces cuando le pregunté al señor Edwards. Él estaba allí y, por supuesto, estaba muy ansioso por ayudarme a encontrarlo. Cuando le expliqué la situación, actuó como si acabara de recordar algo. Oh, fue mi error, lo he tenido debajo de mi escritorio durante unos días. He tenido la intención de dártelo. Me he ocupado calificando los trabajos finales. Sacó el objeto de su cajón y de su escritorio y me lo entregó. Lo hizo como si hubiera olvidado completamente algo. Me dijo que no fue un accidente, no solo por lo que había pasado en clase el otro día, sino también por su expresión facial cuando le pregunté. Supongo que lo estaba guardando con la esperanza de conservarlo, y que esperaba que simplemente lo olvidara. Muy espeluznante, lo sé. Y eso fue una de las cosas más espeluznantes que me han pasado. Pero aquí está la parte realmente sorprendente. Un par de años después yo estaba asistiendo a la universidad. Fui muy afortunado de haber encontrado un muy buen programa en línea para mi especialización, así que todavía vivía en la misma ciudad. Y recuerdo haber aprendido sobre la base de datos de delincuentes desviados, ya saben, cómo se puede buscar cualquier tipo de depredador que viva en su área. Es información disponible públicamente. Los animo encarecidamente a que la consulten. Bueno, la consulté por primera vez mientras estaba en la universidad y, oh sorpresa, el señor Edwards estaba allí. Estaba registrado allí por tener relaciones con un menor. No te daba mucha información, pero te daban una foto de ellos, toda su información y lo que hicieron. Fue con un menor y fue muy impactante considerando que abusó de su poder como maestro. La parte espeluznante es que sucedió justo un año después de que yo tuviera clase con él. Estaba realmente agradecido de que no lo intentara conmigo. Sé que es realmente difícil cuando alguien tiene tanto poder y abusa de él sobre ti de esa manera, pero consulté a algunas de las otras personas en esa base de datos en mi área. Me sorprendió. Me di cuenta de que hay muchas razones para ser muy cauteloso. Manténganse a salvo todos y estén al tanto de cualquier depredador que viva en su área. Tengo una historia realmente horrible de mi pasado que me hace sentir muy incómodo. Y esta es probablemente la única forma en que realmente puedo contársela a alguien. Tenía la típica gran familia feliz. Todos se amaban y todo era realmente bueno. Muchas tías, tíos, primos y especialmente personas de tu misma edad. Probablemente éramos alrededor de 30 y pasábamos mucho tiempo juntos y éramos muy unidos. Sin embargo, no todos en la familia eran buenas personas. Y aquí aparece mi tío Ron. No había estado presente durante mucho tiempo porque estaba en prisión. No sabía por qué lo habían encarcelado en ese momento. Después de todo, yo era joven.
Los niños no deberían saber ese tipo de cosas. Él siempre fue como la oveja negra de la familia y todos hicieron lo posible para ayudarlo, pero por lo que he oído, él simplemente no quería ayudarse a sí mismo. La gente le daba un lugar para quedarse, y él consumía drogas en el sofá. La gente intentaba conseguirle un trabajo y él robaba cosas mientras trabajaba. Ese era el tipo de persona que era. Iba a salir de prisión justo después de Navidad. Hacía mucho frío. Vivimos en una zona muy fría y los inviernos son particularmente duros, por lo que habría sido un poco inhumano dejarlo valerse por sí mismo. Todos sabían que si alguien no le daba un lugar para quedarse, probablemente terminaría de nuevo en el sistema o muerto. Y por muy frustrados que estuvieran todos con él, nadie quería ver eso. Al menos los adultos querían que tuviera éxito, pero yo era un niño y realmente no entendía la situación. Solo tenía 13 años en ese momento, pero eso no impidió que me diera algunas miradas espeluznantes. Alcancé la pubertad joven y ya tenía el cuerpo de una mujer joven, si saben a lo que me refiero. Recuerdo que vino un día cuando acababa de salir. Mi papá iba a despejar un lugar para que durmiera en nuestro cobertizo. Nuestra casa realmente no era tan grande, pero si quitaba algunas herramientas y demás, definitivamente había una buena cantidad de espacio en el cobertizo para que se quedara. No era lo ideal, pero tenía electricidad y un pequeño calentador. Vamos, era un lugar gratis para quedarse, difícil de discutir. No era como si mi papá lo obligara a quedarse allí todo el tiempo, solo para dormir allí. Creo que mi papá estaba tratando de protegerme a mí y a mi hermano de ver al tío Ron drogado en el sofá. Pasaron alrededor de 2 semanas, y parecía que estaba cambiando. Salía a correr y solicitaba trabajos. Mi papá también parecía impresionado. Recuerdo que dijo que Ron parecía estar encauzando su vida. No pasó mucho tiempo antes de que tuviera un trabajo estable y algo de dinero para gastar. Una de las primeras cosas que hizo fue comprar un teléfono celular, y recuerdo que me pidió que lo ayudara a configurarlo. Por supuesto, yo estaba más que dispuesto a ayudar, especialmente siendo un niño. La tecnología era una de las únicas formas en que podía ayudar a alguien, y estaba emocionado de hacerlo. Compró un teléfono plegable muy barato y realmente no fue tan difícil de configurar. Casi me pregunté por qué necesitaba ayuda. Recuerdo que unos minutos después de que estábamos jugando con algunas de las funciones, me tomó una foto pensando que no estaba mirando. Definitivamente noté que me tomó la foto. Fue muy obvio. Toda la situación me hizo sentir muy incómodo. Realmente no sabía cómo confrontarlo al respecto en ese momento. Me convencí a mí mismo de que simplemente había tomado la foto accidentalmente por error, y la borró justo después. A pesar de tener un trabajo, todavía tenía mucho tiempo para pasar el rato y jugar. Recuerdo que específicamente jugaba mucho conmigo y con mi hermano, pero aquí está la cosa extraña que hizo. Le compró a mi hermano una nueva consola de juegos que debió haber costado al menos entre $300 y $400. Sin embargo, a mí no me compró nada, así que cada vez que quería jugar con nosotros, los niños, mi hermano terminaba jugando videojuegos. Estaba enganchado a esa cosa. Creo que era una Xbox, así que eso nos dejó a mí y al tío Ron para jugar solos. Y fue entonces cuando comenzamos a jugar un nuevo juego. Simulábamos luchar o tal vez jugábamos a luchar. Estoy seguro de que saben a lo que me refiero cuando eres un niño y luchas con un adulto, y él te da la oportunidad aunque sepas que es mucho más fuerte que tú. Pero bueno, empezamos a hacer eso. Y fue un día en particular que estábamos jugando a luchar y mi papá entró. Llegó temprano del trabajo y en el segundo en que entró, comenzó a gritarle a Ron. Me dijo que fuera a mi habitación y escuché más gritos. No vi a Ron el resto del día y al día siguiente mi papá me dijo que el tío Ron tenía que irse de viaje de negocios. No he visto al tío Ron ni he oído nada de él desde ese incidente. Pero mi papá me dio información importante. La razón por la que originalmente había estado en la cárcel era por acostarse con una chica menor de edad. Supongo que Ron había afirmado pensar que ella tenía 18 años, y que solo había sido un gran malentendido. Por supuesto, la familia le creyó, y simplemente lo excusó como si fuera un error honesto. Mi papá me dijo que cuando lo vio luchando conmigo, ya no creyó esa historia y ese fue el segundo en que echó a Ron de nuestras vidas para siempre. Como dije, no sé dónde ha estado ni qué ha estado haciendo, pero supongo que amenazar la seguridad de sus hijos finalmente hizo que mi papá cortara los lazos para siempre.
Esta no es mi historia, pero le sucedió a un par de amigos míos, y toda la situación fue mi culpa. Mi amigo Steven era alguien con quien jugaba videojuegos en línea con bastante frecuencia. Ambos íbamos a la misma escuela, pero solo compartíamos una clase, y era una de esas clases en las que no podías hablar con nadie porque el profesor era muy estricto. Así que básicamente solo hablábamos cuando jugábamos en línea, usualmente a videojuegos como Halo o Call of Duty. Para ser honesto, no lo conocía tan bien como creía. Pensaba que sí, pero en realidad no era así. Mi otra amiga se llamaba Brittany. Ella estaba en nuestro mismo grado, y éramos amigos ocasionales. A veces hablábamos por mensajes de texto o pasábamos el rato en clase. Era una de esas personas excéntricas que le daban un poco de color al mundo. Recuerdo que solía publicar un montón de memes divertidos en mi muro de Facebook. Algunos eran ligeramente inapropiados, pero por suerte, mi mamá no era amiga mía en esa red social, así que nunca tuve problemas. Siempre pensé que eso era genial. Después de todo, el mundo ya es lo suficientemente aburrido y gris, y personas como ella lo hacían más interesante. Un día, agregué a Steven como amigo en Facebook. Como dije, solo jugábamos videojuegos juntos, y no fue hasta más de un año después de conocernos que me di cuenta de que tenía una cuenta en esa red social. Supongo que a los chicos no les importa mucho ser amigos en Facebook, quién sabe. Notó los memes de Brittany en mi muro y me preguntó por ella mientras jugábamos en línea un día. Naturalmente no pensé mucho al respecto. De hecho, no era la primera persona que me preguntaba por ella. Le expliqué que éramos amigos y le conté un poco sobre ella. Entonces me preguntó si iba a invitarla a salir, y le dije que no estaba interesado en ella de esa manera, que solo quería seguir siendo su amigo. La conversación terminó ahí. Sin embargo, al día siguiente, Steven agregó a Brittany como amiga en Facebook. Al fin y al cabo, todos íbamos a la misma escuela, así que no me pareció tan extraño. Brittany me envió un mensaje preguntándome quién era él. Le expliqué que era alguien de nuestra escuela y que jugábamos videojuegos juntos de vez en cuando. Todo esto empezó a ocurrir en noviembre, y curiosamente ese año tuvimos una tormenta de nieve bastante intensa. Nos quedamos sin clases durante 2 semanas, justo antes de las vacaciones de Navidad. Todos estábamos emocionados, y honestamente fue como un milagro navideño. Esas semanas nos dieron mucho tiempo para enviar mensajes y jugar videojuegos. Fue durante ese tiempo libre que Steven comenzó a actuar de manera extraña. Empezó a hacerme preguntas raras sobre Brittany. Supuse que tenía un enamoramiento con ella. Para ser honesto, Brittany era una chica muy bonita, así que no podía culparlo. Además, sabía que Steven era un chico algo torpe, así que no pensé que fuera nada fuera de lo común. Recuerdo un día en particular cuando estábamos jugando Halo. Lo estábamos pasando muy bien, pero en medio de una partida, me dijo que tenía que irse. Apagó su consola y se desconectó de repente. Justo antes de hacerlo, dijo con prisa que tenía que irse. Yo estaba jugando muy bien en esa partida, y además estábamos con otros 2 amigos. Decidí no darle importancia y seguí jugando. La próxima vez que vi a Steven fue cuando regresamos a la escuela después de las vacaciones de Navidad. Lo vi en los casilleros y le pregunté qué había estado haciendo. Mientras hablábamos, noté de reojo que estaba mirando su teléfono, y me pareció ver que el fondo de pantalla era una foto de Brittany. Me pareció algo raro, pero apagó el teléfono rápidamente antes de que pudiera verlo bien. Así que simplemente asumí que lo había imaginado o que mi subconsciente estaba jugando conmigo. Sé lo que estás pensando. Sé que fui ingenuo. Y no vi ninguna de las señales de alerta, aunque eran muchas, muchísimas. Sin embargo, no puedo cambiar cómo actué en ese momento. Fue también por esas fechas cuando Steven empezó a hablar de Brittany todo el tiempo. Al parecer, de alguna manera consiguió su número y comenzaron a enviarse mensajes de texto. Pero aquí es donde las cosas empezaron a ponerse raras. Él le escribía mensajes mientras jugábamos videojuegos, y cada vez que ella le respondía, se emocionaba muchísimo. No era muy frecuente que ella respondiera, y daba la impresión de que no disfrutaba mucho hablar con él. Sin embargo, cada vez que lo hacía, su teléfono hacía un sonido peculiar. Tenía un efecto de sonido de rana como tono de notificación. No me preguntes por qué. Cada vez que escuchaba ese sonido se reía como un tonto. Era realmente extraño. Un par de días después, Brittany me envió un mensaje inesperado. Me pidió que la llamara porque necesitaba hablar conmigo urgentemente. No tenía idea de qué se trataba, pero supuse que sería algo serio, así que la llamé.
y de hecho lo era. Ella me preguntó qué le pasaba a Steven y me contó todo. Me dijo que Steven le estaba enviando mensajes de texto y llamándola de manera obsesiva. Incluso usaba el mensajero de Facebook para contactarla constantemente. Y lo peor de todo, la vez que se desconectó abruptamente de la consola mientras jugábamos, resultó ser porque Brittany también se había desconectado para ir a su casa. Pero ella no lo había invitado. Él mismo se había invitado a su casa. Por lo que entendí, Steven convenció a su mamá de que lo llevara hasta la casa de Brittany. Sin embargo, cuando llegó, Brittany ni siquiera estaba en casa. Ella no entendía cómo Steven había conseguido su dirección, y yo tampoco. Fue algo realmente aterrador. Brittany tampoco tenía idea de qué le había dicho Steven a su madre para que lo llevara hasta allí. Lo único que sabía era que cuando Steven se dio cuenta de que ella no estaba, se enojó muchísimo. Ella no entendía por qué estaba tan molesto, sobre todo considerando que nunca lo invitó ni le dio su dirección. Literalmente, Steven estaba acosándola de una manera extrema. Por supuesto, Brittany lo bloqueó en todas partes. La próxima vez que Steven se conectó a la consola, lo invité a un grupo para hablar con él. Le pregunté directamente qué estaba haciendo, pero fingió que no pasaba nada. Cuando insistí, se limitó a decir que Brittany estaba siendo una perra y una mojigata. Ese fue el momento en el que decidí dejar de jugar videojuegos con él. Dejé de aceptar sus invitaciones, y comencé a aparecer como desconectado durante un par de semanas. Después de un tiempo, parece que entendió el mensaje. Brittany me contó que estuvo a punto de llamar a la policía 3 o 4 veces porque realmente temía que Steven hiciera algo más. Al fin y al cabo, él sabía dónde vivía, y eso era muy inquietante. Eso pasó hace varios años, no he vuelto a saber nada de Steven desde entonces. Sigo siendo amigo de Brittany, y me dijo que no ha tenido más problemas con él. Pero al mirar hacia atrás, esta experiencia fue una verdadera lección para mí. Nunca imaginé que podías pasar tanto tiempo jugando videojuegos con alguien y no darte cuenta de lo perturbador que esa persona podía llegar a ser. He estado soltera durante mucho tiempo. El último novio que tuve era mucho más joven que yo y podría ser uno de los chicos menos intimidantes del mundo. Verás, tuve una experiencia realmente horrible cuando era más joven. En ese momento estaba en 8º grado, y había chicos mayores que viajaban en nuestro autobús. Ellos estaban en la preparatoria. Una parte de mí siempre supo que esos chicos eran peligrosos, pero pensaba que en su mayoría no representaban una amenaza. ¿Cuán equivocada estaba? Déjame retroceder un poco, yo era una típica sobreachidora. Venía de una familia afroamericana. Mis padres trabajaban increíblemente duro para darme una vida mejor. Era hija única, y lo único que querían mis padres era verme tener éxito. Y yo realmente me esforzaba por cumplir con sus expectativas. Era parte de varios clubes. Sacaba buenas notas. Hacía todo lo que se espera de una niña aplicada. Pero ser ese tipo de niña también significaba que no tenía mucho tiempo para hacer amigos, ni para tener una vida social. No sé qué esperaba sobre la vida social de una estudiante de secundaria, pero lo que tenía no me satisfacía en absoluto. Realmente solo tenía 3 amigos. Uno de ellos era mi primo, que vivía en otro estado, y los otros 2 iban a mi escuela. Uno de ellos estaba en el equipo de ajedrez conmigo, y el otro viajaba en el autobús conmigo. Un día, mientras viajaba en el autobús de regreso a casa, estaba charlando con mi amigo. Como mencioné antes, estaban esos chicos, los del fondo del autobús. No molestaban a nadie, pero había algo en ellos que me intimidaba de alguna forma, aunque no sabría explicarlo más allá de esa sensación. Bueno, hacia el medio del año escolar, comenzaron a ser muy coquetos conmigo. Cada vez que los veía me hacían cumplidos, y no voy a mentir, me encantaba la atención. Que los chicos se interesaran por mí se sentía tan bien. Sabía que era joven, pero tan desesperadamente quería ampliar mis horizontes en esa parte de mi vida. Eventualmente, uno de ellos consiguió mi número y comenzamos a hablar. Me invitó a una fiesta pequeña en la que ellos y otras personas se reunirían. Normalmente habría dicho que no, que tenía muchas cosas que hacer, pero esa vez fue un día en el que había nevado mucho en invierno y la escuela se cerró. Probablemente permanecería cerrada los próximos días y ellos incluso ofrecieron pasar a buscarme. Consulté con mis padres, y me dijeron que podía ir con la condición de que llevara mi teléfono y me mantuviera en contacto con ellos. La fiesta fue realmente divertida. Me lo pasé muy bien y sentí que era el centro de atención todo el tiempo.
Era la única chica allí, y todos coquetearon conmigo. Durante ese invierno, empecé a pasar más y más tiempo con ellos. Mi amigo del autobús me animaba, y aunque me sentía algo rara siendo la única chica de 8º grado entre un grupo de chicos de preparatoria, era joven y no le daba demasiada importancia. Y, por raro que fuera, me divertía. Muy pronto empezaron a intentar que bebiera alcohol. Por supuesto no le conté a mis padres sobre esa parte, tampoco les dije que ellos eran mayores que yo. Desde un punto de vista práctico, eran malas personas con las que pasar el rato, pero nunca cedí. Les dije que era demasiado joven para intentar algo así, y no me obligaron ni me hicieron sentir mal por mi decisión. Respetaron mi postura. Recuerdo que una noche de viernes, creo que fue la noche en que comenzó las vacaciones de invierno, acababa de recibir mis calificaciones del primer semestre y había sacado más de un 4/1. Mis padres estaban tan orgullosos de mí. Estaba pasando tiempo con esos chicos mayores, y todos estaban bebiendo mucha cerveza. Debían ser alrededor de las 6, que normalmente era la hora en que me iba a casa. Pero mis padres me enviaron un mensaje, y me dijeron que podía quedarme fuera hasta tarde esa noche si quería, como recompensa por lo bien que me había ido en la escuela. Uno de ellos comenzó a emborracharse mucho. Su nombre era Tyler, y fue cuando hizo algo un poco extraño. Me ofreció darme Kool-Aid. No creo que fuera por razones racistas, pero era lo único que tenían disponible. Y como todos los demás estaban tomando cerveza, era lo único que podía beber que no fuera alcohólico. Acepté porque, honestamente, no sabía que fuera a ser algo tan malo. Además, me encanta ese sabor de Kool-Aid de limón. Era mi bebida favorita del mundo, o al menos lo era. Recuerdo que él me lo dio y me miró de una manera extraña cuando lo bebí. Sabía bien, pero poco después comencé a sentirme muy mareada y, en un punto me desmayé. No sé qué tenía esa bebida, pero lo único que sé es que desperté a las 9 de la mañana, casi completamente desnuda, salvo por un sostén, y mi cuerpo se sentía raro, y se sentía raro de la manera que uno podría esperar en una situación como esa. Nosotros solíamos pasar el tiempo en el sótano de uno de ellos. Era un área bastante grande, y había una habitación al lado del sótano que normalmente era donde la gente dejaba sus abrigos y cosas. Estaba en esa otra habitación. Corrí hacia el área principal del sótano y comencé a gritarles. Estaba tan mortificada y me sentía traicionada. ¿Cómo podían hacerme esto? Ellos comenzaron a burlarse de mí, diciendo que era la novia de Tyler. Tenía como 100 mensajes de texto y llamadas perdidas de mis padres. Realmente no quería preocupar más a mis padres de lo que ya estaban, así que seguía preguntándole a los chicos dónde estaban mis ropas, pero no me decían nada. Tyler dijo que si le daba un beso, me devolvería mis ropas, pero en ese momento me sentía tan asqueada que estaba allí, llorando, suplicándoles mis ropas, a chicos que eran 4 años mayores que yo. Finalmente, me rendí y simplemente comencé a irme. Solo necesitaba estar en casa en ese momento. No estaba bien, y esa probablemente fue la peor experiencia de mi vida. Tuve que caminar a casa casi completamente desnuda mientras nevaba afuera. No llevaba ropa interior. Por suerte, pude ponerme la chaqueta que estaba en la otra habitación alrededor de mis piernas para cubrir esa parte de mi cuerpo. Era algo incómodo llevar mi abrigo de esa manera, pero al menos evitaba que alguien más viera mi parte inferior. Cuando llegué a casa, mis padres estaban obviamente en shock. No paraban de preguntarme quién había hecho esto conmigo, pero no se los decía. Me sentía tan avergonzada. Les decía que solo quería que todo terminara y olvidar lo que había pasado. Les dije que estaba bien, y que nunca iba a ver a esas personas nunca más. Recuerdo a mi padre abrazándome durante mucho tiempo, y realmente necesitaba eso. Finalmente, me bañé y me preparé para acostarme, y pensé que iba a poder olvidar esa noche. Pero, por supuesto, nunca es tan fácil. Solo unas horas después de llegar a casa, Tyler comenzó a enviarme mensajes. Dijo que tenía fotos mías y que las iba a enviar a toda la escuela. Por supuesto, le pedí que no lo hiciera, pero me dijo que la única manera de que no lo hiciera era si yo le enviaba más fotos. Y así comenzó la fase más espeluznante y humillante de mi vida. Ese tipo me envió fotos y videos perturbadores que ellos habían tomado mientras yo estaba desmayada. Hicieron cosas que realmente no puedo mencionar, pero solo sé que fueron horribles. Tyler dijo que iba a dejar que el mundo las viera si no le enviaba más fotos. Tyler empezó a acosarme.
Me enviaba mensajes todo el tiempo, y pasó a modo depredador, y lo peor de todo es que no podía contarles a mis padres. Pensaba que me repudiarían si veían esas fotos o videos. Me sentía completamente impotente. Ahora sé que debería haber dicho algo esa noche, la noche en que llegué a casa, pero no lo hice. Y el abuso continuó mucho más tiempo del que debió. Fue alrededor de febrero cuando finalmente me cansé. Tyler seguía pidiéndome fotos, y yo estaba cansada de enviárselas. Ya no podía hacerlo más. Decidí hacer algo al respecto y le pedí consejo a una de mis maestras favoritas sobre qué debía hacer. Ella fue extremadamente solidaria y logró resolver la situación. Presentamos una denuncia policial e hicimos todo lo que pudimos. Afortunadamente había muchas pruebas en los mensajes de texto. Los chicos enfrentaron una grave amenaza criminal si alguna de esas fotos llegaba a ser divulgada al mundo. Lo más importante fue que creo que mis padres nunca las vieron. Sé que ellos se habrían sentido muy avergonzados de mí, y no quería defraudarlos. Ha pasado mucho tiempo desde esa experiencia, y realmente me formó en quien soy hoy. Es por eso que no he salido mucho con chicos y también por lo que odio el invierno. Siempre recordaré la nieve fría tocando mi espalda desnuda mientras caminaba a casa esa noche. No he seguido el rastro de lo que les pasó a ellos, pero no puedo imaginar que haya sido algo bueno.